Como varios habrán de saber, he creado varios de mis videojuegos en una app de celular bastante particular. Game Creator. En esta aplicación comencé a hacer mis primeros juegos en celular desde el 2016 y descargando juegos disponibles en su tiempo en el servidor. Entonces, ¿por qué me fui en 2021? Esperen. Que el guión de esto, es de todo, menos un buen avance. Bien, esto no será un video típico que haría yo, porque hoy no me pondré a explicar toda mi trayectoria de Game Creator hasta lo que ocurrió en 2021, porque a fin de cuentas, ¿qué cambia eso las cosas? No mucho. Lo mismo ocurre quejarse a todo pulmón de la comunidad inglesa. Así que mejor tiremos estos dos vídeos a la basura. A lo mejor, puede proveer un panorama distinto del asunto, pero al final, terminamos igual. Lo hecho ya está. Iribetop dice, no cambia nada. Así que veamos hoy, lo que es, mi horrible evolución en Game Creator. Aquí explicaré los puntos débiles, que debo considerar para mejorar a futuro, tanto como desarrollador general de juegos, como dentro del ámbito de Game Creator. Empecemos. Parte 1, estancamiento. Rusty ha sido generalmente el personaje principal en los juegos que son entre comillas, originales, con unas muy pocas excepciones. Esto puede parecer algo normal en muchos lados, pero cuando tu presentación es bastante decadente, y falta bastante por pulir cuando se habla de calidad, ahí ya hay claramente un problema. Rusty pudo estar perfectamente acompañado de otros personajes, claro, que no sean de su mismo universo, y personajes originales. Tenemos ejemplos como Marku, que tiene aparte de Dexter, a Panelex, la chica de Jade. Origames tiene al maravilloso Wincy, y la aspiradora, Cleanerbot. El punto es que con Rusty no hubo innovación, algo que se requiere en cualquier franquicia o saga, para poder evolucionar sin quedar estancada. En su lugar, la saga Adventure estuvo a lo seguro, mejorando, sí, pero cada juego aún acarreaba problemas de juegos pasados, sin mejorar del todo la base establecida. Por ejemplo, aquí entra el juego que menciono cada vez que puedo, si bien en Super Rusty Adventure la consistencia de la distribución de los niveles está mejor que en juegos pasados, porque en ocasiones habían zonas solitarias, el diseño de los niveles deja mucho que desear, desaprovechando mecánicas como el disparo o el dinamismo de la velocidad, solo siendo niveles muy cortos con enemigos desbalanceados. Al final del día, esto generó una saturación de Rusty, una que acabó con el interés de muchos con el personaje porque sencillamente, ya era demasiado explotado. Parte 2, exageración. A veces uno puede reaccionar de más en una situación concreta, pero eso no significa que sea bueno rebajarse o mantener esa postura por demasiado tiempo. Eso precisamente ocurrió ante mi reacción a los troleos hechos por usuarios de la comunidad inglesa de Game Creator. El Noob 2000, el cual era uno de los usuarios más recurrentes en esta situación, tenía sus razones para hacer lo que hizo, aunque no lo parezca a simple vista por acciones contraproducentes o cosas que he mencionado. Entre los motivos que tiene, están el rombo de mecánicas de juegos que no eran míos, como también la falta de ganas que yo le ponía a lo que es la calidad de los juegos. Lo último puede sonar duro para cualquiera, pero con el tiempo que yo ya llevaba dentro de la aplicación, con la proporción de la calidad de los juegos, como que algo no cuadraba, ¿verdad? Luego de una horrenda toma de decisiones, nos hemos quedado humillados y atrapados para siempre. Hacks World en Featured está más atrapado. Parte 3, autoimportancia. No importa el cariño que se le pueda tener a los juegos de Rusty en GC, o lo mucho que yo me haya sentido orgulloso con poco esfuerzo, no importa que creara a Super Rusty Adventure con el fin de ser mi mejor juego, hay que ser francos. Al final los juegos no son muy buenos, y mucho menos, perfectos. Claro, respetando la opinión de cada quien. Algunos podrían ser entretenidos, sí, pero tampoco eran nada de otro mundo, o para estar haciendo una Rusty referencia a cada rato. También al inicio puede parecer inocente, por ejemplo, hacer recreaciones de juegos retro, pero eso causa que el lado creativo, o mejor dicho, el tiempo, se vea desperdiciado en juegos que no tienen un mérito propio. Y los que sí podrían contar con ese aspecto, solo contienen casi en su totalidad a Rusty, y no tienen mucho que ofrecer por sí solos. Aún considerando las tantas limitaciones que posee una app como Game Creator.
Si tienes el suficiente ingenio, puedes hacer hasta géneros nuevos para la app, y vaya, hasta el propio Elnog lo demuestra con algunos de sus juegos. En recreaciones retro tenemos a juegos como Shadowgate GC, por Garden Variety Games, basado en el port para NES del mismo juego, que a pesar de no tener el 100% de inicio a fin, es una hazaña bastante notable. Parte 4, plagio. Este punto está relacionado con la exageración, y es la copia de ideas de otros. Primero ocurrió con Rusty Before Christmas, tomando la estructura de dos juegos de The Black Mane, Karate Action Islandia Pro Adventure, elige tu dificultad. Pero eso no es nada cuando entra Friday Night Funkin' GC, una idea decente en papel, quizás, con una pésima, pero pésima ejecución. Comenzando con el hecho que Peta Knight tuvo la idea inicial en un juego de broma, y luego llegó Rusty del 2021 y la hizo a la rápida para adelantarse. Inicialmente el engine sí era genuinamente original, claro, antes de que se decidiera tomar sin permiso el creado por un usuario llamado Inguth, el cual desarrollaba un juego llamado Mega Miner. Sí, el mensajito, inspirado por Inguth, que aparecía varias veces era una excusa patética, debido a que ni siquiera se le pidió su permiso para usarlo. Al final FNFGC terminó siendo una recreación bastante mediocre, e incluso injugable actualmente. Ah, y sin olvidar las canciones tan mal recreadas, que a duras penas sonaban como las originales. Indirectamente la versión de Make de Pico 8 tiene características muy similares, una sola canción por semana y sprites pixeleados, pero bien hecho. Y mucho, pero mucho más jugable, y trabajado. Parte 5, reflexión. Está claro que a lo que se refiere a mi trayectoria en Game Creator, hubieron una serie de errores que se fueron acumulando con los años. No todo fue malo, porque a raíz de los sucesos en Game Creator, aprendí que está bien acreditar correctamente a un usuario por una creación usada, sin importar de las circunstancias o prejuicios que tengas en contra. Porque no les había dicho antes, no acredité a Inguth en FNFGC por un mero capricho de los troleos, como también me disculpo con él por echarle bastante culpa en este otro video. Ahora bien, pasando a Rusty como personaje, posee muchas fallas, como un diseño demasiado simple, originalidad dudosa, variedad apretada, y a este punto, es agotador. Y mira que este no es el ejemplo más extenso que lo incluya, pero sí uno que tuvo más repercusión. Así que, ¿qué puedo? Debo hacer al respecto? Además de bajarle unas rayitas a sus apariciones, también no vendría mal junto a ello implementar nuevos personajes al canal, pero eso vendrá después, quizás de aquí a un tiempo experimente un poco. ¿Qué opinan ustedes? Desde mi punto de vista, no me parece correcto matar de un día a otro a X personaje, también existe la reinvención, o evolución de una misma idea. No solo crean que este problema aplica solamente a Game Creator, sino a todo lo demás, como las animaciones rustianas, que desde el 2020 o 2021 no hay mucha diferencia en el formato. Al final aquí nace una lección muy importante. Despliega tus ideas, y no te enfoques siempre en una misma cosa. Quién sabe, quizás puedas crear un compañero más a un personaje que hayas creado o brindar un aporte creativo a una aplicación que se encuentre en decadencia. Ahora con lo ya aprendido, es hora de lo siguiente. Ya era hora. Me tomará un tiempo, y más con los craseos con Doroto, pero vendrá, eventualmente. Soy Rusty, y me despido, hasta otro creador de juegos. ¡Hasta luego!